Ahí parece que estamos saliendo. Vamos a buscar la otra cámara. Ahí sí. Ahora sí que sí. Entonces vamos a ponerle un título a esta transmisión. Ahí parece que estamos. Vamos a acomodar el aparatito para que podamos liberar las manos. Y vamos a esperar, como me acaba de indicar Instagram. Hola Angélica, ¿cómo estás? Ahí se conectó Miguel. Vamos a esperar un par de minutitos, ¿cierto? Como decía ahí, mientras Instagram le avisa a otras personas que se conecten. Bien, ahí estamos. Ahí se están conectando. Voy a acomodar un poquito mejor esto. ¿Dónde está? Aquí está. Hay algo que quiero leerles hoy, muy interesante. Mira, ahí se está conectando mucho más gente, buenísimo. Bien, creo que vamos a empezar nomás. Bueno, ahí tenemos a mí, como dije, tenemos a Angélica, Miguel, Steffi, Juanita, Franklin, está el Nata que se conectó Dani. Buenísimo, ahí se están conectando, genial. Quiero masajes se unió, ahí vamos saludando, buenísimo. Ale. Entonces, bueno, hace 3 semanas que no teníamos Key Talks. Yo había estado bastante ocupado, había estado ahí con más labores y más cosas de la vida que atender, y por eso no había podido hacer estas transmisiones de los domingos. Espero que ahora no tengamos que volver a interrumpirlas. Hay que recordar que el tema, el contenido de estas pequeñas charlitas, de estos ciertos minilogios de los domingos, eh, surgen un poco de lo que ustedes me piden o de lo que yo voy viendo, de ciertos intereses. Y en este caso, este Kitol que está un poco retrasado en relación a una actividad, ¿cierto? Dentro de Instagram que yo hice hace un tiempo atrás, donde conté un deseo que yo tenía, ¿sí? De hacer de manera un poco más seria algo que he hecho hace mucho tiempo, que es de buscarle un sentido espiritual a otras cosas que parecieran no tener nada que ver con lo espiritual, como son la música o la ciencia ficción o las novelas o los videojuegos o el cine o las series o los cómics, etcétera. Y decidí hoy día hablar de arte, fantasía y espiritualidad como un tema basado, o sea, me convencí de ya, ahora es el momento de hacerlo, eh, porque encontré, sin querer, así, por ahí, en un muro de una conocida, en Facebook, un fragmento de la biografía de J.R.R. Tolkien. ¿Sí? Me imagino que saben quién es J.R.R. Tolkien. Es el autor del Señor de los Anillos, ¿cierto? De la saga del Señor de los Anillos. Y se las voy a leer, pero no quiero leérselas todavía, sino que primero quiero hacerle una pequeña introducción al tema y al por qué en un Instagram, que es este, ¿cierto? Mi Instagram, que se trata básicamente de desarrollo personal, que se trata de espiritualidad, ¿cierto? De Kabbalah, de un poquito de ciencia, un poquito de sabiduría ancestral. ¿Por qué vamos a hablar de arte y fantasía? ¿Y por qué yo le doy con el tema? Y también con el rock. Hace unos años yo tengo una teoría, ¿sí? Desde pequeño, que a mí me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el. Perdón, denme un segundito que mi hija me está diciendo buenas noches por el WhatsApp. Ya, y no me gusta dejarla sin decírselo. Ahí sí. Bueno, le digo por aquí también que la amo mucho porque sé que después ella ve los live en otro momento porque ahora se va a dormir. Entonces, desde niño, ¿cierto? Me gustó mucho el arte. Practico muchos artes. Dibujo, pinto, escribo, hago música. Los que me conocen lo saben. Eh, y siempre sentí un poco que todo ese mundo, que mi lado más artístico, de hecho trabajé en cómics un tiempo coloreando cómics, estaba como enfrentado con esta como vocación de la espiritualidad, de enseñar, de educar, de ayudar a los demás, etcétera.
Siempre sentí que estaba como un poco enfrentado. Hasta que hace unos 12 años atrás, 13 años atrás más o menos, quizá menos, no sé exactamente cuándo, empecé a comprender cosas de la Kabbalah un poco más profundas, ¿sí? Cosas que tenían que ver más que con la idea que tenía en ese momento, con comprender cómo funciona el proceso creativo. O sea, cómo los seres humanos creamos lo que creamos. Cómo hacemos lo que hacemos. O sea, dónde se origina cada acción del ser humano, dónde se origina cada emoción del ser humano, dónde se origina cada pensamiento, etcétera. Entonces, cuando ya logré tener una idea más o menos eh, definida, basada principalmente en la sabiduría de la Kabbalah, ¿cierto? En la sabiduría de la Torá, pero también confirmado un poco por otros caminos, un poco por la filosofía platónica, otro poco por el budismo tibetano, que concuerdan con este aspecto, con esta parte de lo que enseña la Torá y de lo que enseña la Kabbalah, y como que llegué a una conclusión personal, se me ocurrió a mí, fue como, esto tiene que ser así. No me voy a tomar todo el crédito yo, por supuesto hay infinitas personas que lo han hablado, pero yo no lo leí ni lo escuché de otro. Sí, terminé como de concluirlo. Ay, qué bueno que justo se conectó la Romy. Y se conectó el Felipe también. Que es un músico y una artista, una pintora. Eh, o sea, como que comencé a ampliar este punto y no me quiero ir tanto en lo abstracto, pero para que se entienda por qué el tema de hoy y por qué es tan importante también entenderlo, eh, fue cuando escuché un poco el testimonio de la historia de Mozart, ¿cierto? De que Mozart, él se jactaba un poco en su ego que tenía de rockstar de su tiempo, él se jactaba un poco de que él no componía nada, sino de que sus sinfonías y todas las piezas musicales que él escribió, tan geniales, él las escuchaba. Él decía que él en un segundo, en unos segundos, él podía escuchar una sinfonía completa en su mente, digamos. Y luego lo único que hacía era interpretarla y pasarla al papel, pero no la creaba él, sino que la escuchaba. Y eso a mí me hizo mucha sintonía con lo que nos dice la Kabbalah, que nos dice que todo lo que existe en este mundo, todo, lo material, lo emocional, todo, primero fue una idea. Y antes de esa idea fue simplemente luz, energía, la luz del creador, que luego se volvió una idea, esa idea se volvió un pensamiento, y ese pensamiento impulsó la creación de tal o cual cosa, desde el mundo mismo, que fue creado desde la mente del creador, como nos enseña la Torá, ¿cierto? Y explicita mucho más la Kabbalah, hasta un dibujo, hasta una pintura, hasta una canción, hasta los propios hijos que tenemos, todos surgen en una idea superior. Y a partir de eso, hace unos años atrás, publiqué un artículo, lo republiqué corregido el año pasado, pero lo publiqué unos 3 o 4 años atrás, un artículo que se llama La luz está en todo. No les voy a leer el artículo aquí, no es tan largo, pero lo pueden ir a leer después, si quieren, cuando terminen este live. Pueden ir a mi perfil de Instagram, ir al link que está en el perfil, y ahí en el Linktree, ahí dice, la luz está en todo, blog, pueden pinchar ahí, pueden leer este artículo. Donde lo que yo postulo básicamente, y como les digo, no es una idea que se me ocurrió a mí, pero así lo definí yo, de que básicamente todo lo que pasa, ¿cierto? Todo, y mucho más asociado al tema del arte, la música, la pintura, los cómics, la poesía, etcétera, todo básicamente es una revelación de la luz del creador, que está oculta en múltiples formas, y que nosotros somos capaces de descargarlo en nuestro sistema y darle forma y manifestarlo. ¿Sí? Esto es una cosa general, una ley general de la Kabbalah. La Kabbalah nos dice que todo lo que ocurre en nuestras vidas pasa por un proceso complejo para manifestarse. Primero es simplemente luz divina. Cuando tenemos la capacidad de manifestarlo, esa luz divina se manifiesta en nosotros como una idea. Esa idea luego engendra pensamientos. Esos pensamientos se vuelven emociones. Y esas emociones impulsan nuestras acciones. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto relacionado con el tema?
a que aquello que llamamos fantasía, aquello que llamamos arte, ilusión, todos ese tipo de expresiones, la música, la poesía, el cine, las novelas, las series, las canciones, las danzas, son, de manera directa o indirecta, expresiones de la luz divina en nuestro mundo, canalizada por ciertas personas, ¿sí? Y que por X motivo, por motivos que no vamos a explicar ahora porque nos llevaría una charla totalmente distinta, completa, por distintos motivos algunas personas son más o menos capaces de canalizar esta energía, de procesarla de manera creativa y de plasmar en este mundo de manera concreta esa luz del creador, esa porcioncita de luz del creador que recibieron. Pero de manera mucho más potente. Yo llegaba a entender, a aceptar, y que cada cual podrá evaluarlo, aceptarlo o no aceptarlo, que no solo esa luz existe antes y luego se vuelve, no sé, la canción o la poesía o el cuento, sino que lo que nos dice la Kabbalah, ¿cierto? Nos habla de que la dimensión, el plano de dimensión, donde surge originalmente todo lo que en este mundo se plasma, se llama Tzilut, se llama el mundo de la emanación. Pero es llamado también el plano de Jochma, o el plano de la sabiduría. Y un gran maestro, el rabino Daniel Ginerman, él en su clase sobre la Sefirot, sobre el árbol de la vida, nos explicaba que Jochma se puede traducir como potencia de qué, la potencia, el potencial de algo. Es decir, por ejemplo, y aquí vaya pensando en su serie favorita, o su novela favorita, o su película favorita, o su canción favorita. Es decir, que esa película, esa serie, esa historia, esa canción, esa sinfonía, ese dibujo, esa pintura, ya existía en potencia. No físicamente, pero en potencia ya existía. Y como se dice acá en Chile, porque hay gente de otros países, le digo, y la volada en la que yo me fui, ¿cierto? Mental quiere decir que todos esos mundos de fantasía que han creado distintos autores, todos esos cuadros de fantástico, asombroso, todas esas imágenes, esas ilustraciones, todas esas canciones, fueron creadas originalmente por el creador. Y fueron por mérito de cada persona descargada en este mundo y manifiesta en esas formas artísticas de expresión. ¿Sí? Es decir, en alguna manera, el universo de Star Wars, por mencionar uno, existe. Existe potencialmente en la mente del creador. Porque si no hubiese sido así, nunca a nadie se le hubiera ocurrido y no hubiera escrito su guion y no hubiera hecho esas películas. Lo que quiere decir que potencialmente ese universo podría llegar a existir. De verdad. Así como este universo en el que nosotros vivimos, existió primero en la mente del creador como una potencialidad. Esto quiere decir que el universo del Señor de los Anillos y el universo de los superhéroes de DC y el universo de La Dama y el Vagabundo y de Orgullo y Prejuicio, y piensen en lo que quieran, lo que tenga que ver con fantasía o ciencia ficción o ilusión, existe potencialmente. Podría llegar a existir de verdad porque existió potencialmente primero en la luz del creador. Y de ahí surge este artículo que les digo que vayan a leer después en mi biografía, ¿cierto? Ahí en el link del perfil. Y lo conecté yo con cómo lo planteó de manera más simple Platón, ¿cierto? Que fue alumno del profeta Jeremías, por si no lo sabían, así les tiro el dato. Que él plantea, dice, todo lo que existe en este mundo primero existió en un mundo de las ideas. O sea, el mundo de las ideas ya existía y una persona logró canalizarlo y manifestarlo. Y como les dije, les voy a dejar pendiente que vayan a leer el artículo después y me lo pueden comentar si quieren. Luego de que lo lean me lo comentan abajo de este mismo live del video. Pero le quiero leer ahora sí esto que encontré de la biografía de J.R.R. Tolkien, que lo leí y me emocioné cuando lo leí. Porque dije, no es que yo me crea que esté al nivel de Tolkien, para nada. Pero yo sí me considero un creador. De hecho estoy escribiendo una novela. Y por ahí hay un par de personas que han leído algo de esa novela.
desde niño que creé cómics, escribí guiones, gané concursos de cuentos, he compuesto música, etcétera. Pero fíjense esto es una conversación de C.S. Lewis, o sea, el autor de las Crónicas de Narnia, con J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Muy importante notar esto, ambos eran creyentes en la Biblia. Ambos, tanto C.S. Lewis como J.R.R. Tolkien. Y fíjense la conversación que me parece a mí maravillosa, a mí me dio una sensación de consuelo, una sensación de confirmación, y simplemente eso, fortaleció mi idea de la importancia que es, la importancia que tiene darle un espacio en nuestra vida a esas cosas, a la fantasía, a la ilusión, al arte. Dice, pero los mitos son mentiras, dijo Lewis, aunque esas mentiras sean dichas a través de la plata. No, dijo Tolkien, no lo son. Y señalando las ramas de los grandes árboles de Magdalen Grove, dobladas por el viento, inició una nueva argumentación. Palabras de Tolkien. Llamas árbol a un árbol, dijo, sin detenerte a pensar que no era un árbol hasta que alguien le dio ese nombre. Llamas estrella a una estrella y dices que es solo una bola de materia describiendo un curso matemático. Pero eso es simplemente como la ves tú. Al nombrar y describir las cosas no estás más que inventando tus propios términos. Y así como el lenguaje es invención de objetos e ideas, el mito es invención de la verdad. Venimos de Dios, continuó Tolkien, e inevitablemente los mitos que tejemos, aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, de la eterna verdad de Dios. Solo elaborando mitos, solo convirtiéndose en un subcreador e inventando historias, puede aspirar el hombre al estado de perfección que conoció antes de su caída. Nuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto verdadero, en tanto que el progreso materialista conduce solo a un abismo devorador y a la corona de hierro de las fuerzas del mal. Entonces, si entendemos lo que planteaba el maestro Tolkien aquí, está diciendo que cuando nosotros creamos una historia, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es manifestando, como dice él, una pequeña astillita de la luz fragmentada del Creador que está en este mundo. Y por eso, y aquí podemos irnos a la antropología, cuando nos dicen los antropólogos modernos que la televisión y hoy día el teléfono, el internet, ¿cierto?, son el reemplazo de la fogata de la antigüedad, del fuego, donde se sentaban las personas a contarse historias, donde se sentaban los niños a escuchar a los ancianos contarle historias, la historia de cómo se creó el mundo, la historia simbólica, la historia de los dos lobos, las parábolas, las fábulas. Y hoy en día las parábolas y las fábulas modernas, las películas del cine, los libros de fantasía y ciencia ficción, los cómics, también las canciones, también las poesías, también los cuadros, también las ilustraciones. En el fondo, cada vez que creamos algo nuevo que transmite un mensaje a otro, lo que estamos haciendo es canalizar la luz del Creador en la forma que a nosotros nos ha sido regalado poder hacerlo. Es algo maravilloso, a mi parecer. Por eso decidí compartirlo hoy. Y además, ¿por qué? Para explicarle a algunas personas que me lo preguntaron y a otras que quizás se lo puedan estar preguntando. Bueno, pero ¿por qué se te ocurrió esa vez hacer esa publicación donde decías que te gustaría hacer o videos o un podcast o qué sé yo, explicando tu punto de vista espiritual de canciones, cómics, videojuegos, películas, etcétera? Y es porque yo hoy día, o sea, sumándole lo que dijo el gran maestro Tolkien al artículo que le dije que podía leer en mi biografía, estoy convencidísimo de que cada expresión artística o de fantasía o de ciencia ficción oculta dentro de sí la luz del Creador. Y si somos capaces de mirarla con los ojos correctos y de atenderla con los sentidos correctos y con el corazón correcto, entonces podemos lograr percibir esa luz en todo aquello que podemos ver, que incluso puede ser llamado diversión, puede ser llamado fantasía, como le decía, entretenimiento.
pero que más allá de eso podemos lograr realmente conectarnos con lecciones de vida, valores, herramientas, ideas que pueden llegar a realmente a impactarnos. ¿Sí? Hace poco, hablando con mi hija de una serie que ella estaba viendo, Cali's Matchup, nunca la he visto, ella me contó de qué trataba. Es de una chica que hace música, como toca el piano, canta. Y yo le dije así como, a ver, Analía, pero además de que te entretiene esa serie, ¿qué te aporta? Y ella, que va a cumplir 9 años, me dijo, no, enseña sobre la amistad, enseña sobre luchar por tus sueños, enseña sobre el amor de la música, enseña sobre seguir adelante a pesar de las dificultades. Y dije, ahí está, pues, ¿viste? En una serie de adolescentes, lecciones de vida. La luz del creador presente ahí. No solo en los libros sagrados nos podemos encontrar con eso, sino también en esta otra clase. ¿Sí? En la fantasía, en la ciencia ficción, en tu película favorita, en tu novela favorita, en tu libro favorito. Y es por eso que decidí darle un espacio de manera pública. De aquí en adelante, prontito, van a empezar a verlo también. El uso de estos símbolos y de estas películas para poder entenderlas de manera más profunda y más espiritual, si le quieren llamar así. Simplemente, para terminar, yo les quiero invitar a que hagan el ejercicio. Vuelvan a ver su película favorita, vuelvan a leer su novela favorita, la serie que están viendo, la serie que ven sus hijos, los dibujos animados, ¿y qué logran encontrar ahí? Mírenlo con los ojos del corazón, con los ojos de que aquello que estamos viendo vino de la luz. Directamente, indirectamente, pero vino de la luz. Pues decimos que la luz está en todo. Y les voy a recordar para terminar, para que cuando se vayan, no se vayan de inmediato, sino que vayan al mi perfil de Instagram, vayan al enlace donde dice Linktree, y vayan al artículo La luz está en todo, porque ahí, y no se los voy a leer ahora, al final hay un discurso de un personaje de ciencia ficción muy conocido, pero que cuando lo leemos nos vamos a encontrar casi con un discurso de Kabbalah. Casi con un discurso de Kabbalah. Así que yo les quiero invitar a que hagamos un ejercicio interesante. Cuando terminemos, vayan a leer el artículo. Y luego de que lo lean, vuelvan al video y déjenme el comentario abajo contándome qué pensaron. Y si quieren, vean su película favorita o lean su libro favorito de nuevo o su serie o lo que sea. Y lo que encuentren de luz del creador, vengan acá abajo y cuéntenmelo. Y lo compartimos entre todos, ¿les parece? Sé que la charla de esta semana fue un poco distinta a las que estamos acostumbrados, ¿cierto? Pero creo que tenemos que abrir un poquito la cabeza y entender que si bien para mí la espiritualidad sí está en meditar, sí está en estudiar, sí está en los que rezan, sí está en la obra de bien, también podemos encontrar la espiritualidad en esas cosas que además nos gustan tanto. Y que por eso mueven tanta energía en el mundo. Así que les invito, vayan a leer el artículo, dejen su comentario aquí y ojalá sigamos hablando más de arte, de fantasía y de espiritualidad como siempre. Me voy a despedir ya, les dejo un gran abrazo, yo soy Esteban Acuña y nos vemos pronto.